Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a Knife Shot. Hoy estaremos analizando cómo crear un patógeno, un virus, puede ser también un nanovirus o un hongo. Va a ser una guía en general para poder hacerlo. Me había tardado un poco porque no comprendía ciertas cosas y quería darles la información correctamente. También comentarles que voy a estar dividiendo este video en 3 partes, ya que es mucha información y no quiero saturarlos. Bueno, además de eso, antes de empezar, este video también lo hago porque muchos de mis suscriptores me lo habían pedido. Entonces vamos a darle. La verdad me parece muy guapo el diseño de este juego. Esta variante de creación de virus de Plague Inc. Y el primer paso es los datos del escenario. Aquí está. Lo que pide primero es el nombre del escenario. En este caso, como ejemplo, yo le he puesto base extraterrestre en ruinas. Ok, ese sería el nombre del escenario. En la descripción sería: la base extraterrestre en ruinas está oculta en una remota región montañosa de la Tierra. Si le damos clic, vamos a ver qué más hay. Bueno, de hecho no se veía todo. Bueno, cuando un grupo de exploradores humanos descubre la base, liberan accidentalmente el galactovirus, así se llama ahora sí que la plaga, que comienza a infectar a los intrusos y a la fauna local. El aire está cargado de un silencio inquietante mientras ecos lejanos revelan los oscuros secretos de los experimentos, desatando un nuevo peligro para la humanidad. Pues ese básicamente sería la descripción del escenario. Y luego tenemos aquí lo que es el icono de escenario. Nos da la opción de cambiarlo. Podemos poner el que queramos. Yo en mi caso me gustaría poner este, por ejemplo. O este está bien. Y lo cambiamos. Ahora, si tenemos alguna duda, de su lado derecho siempre va a haber un icono de pregunta. Ahí les va a explicar a detalle para qué sirve cada paso. Y bueno, lo siguiente de información básica sería el correo electrónico de sugerencias. Este es más que nada para que, si por ejemplo tu escenario es uno de los mejores, pues ahora sí que puede ser elegido para compartir con otros jugadores. En este caso yo supongo que sería como que ya ven que en Plague Inc, en el juego normal, hay una parte de escenarios. Yo creo que sería para ponerlo ahí. Y luego está el correo de sugerencias. Este sí es público, el anterior es privado. El anterior es como que una comunicación directa con la empresa del juego, y el público es con los jugadores que juegan tu escenario. Después la configuración del escenario es el nombre de la plaga. En este caso yo le he puesto galactovirus. Y después iniciando cualquier escenario o cualquier plaga, si recordarán, les aparece como que una pequeña introducción, y es esta. El primer título emergente, una vez que elegimos en dónde poner ahora sí que en dónde iniciar, en qué país, aparece esto, se libera el galactovirus. Después sale ahora sí que toda la descripción del virus. Y el siguiente título emergente sería información sobre galactovirus. Y ya aquí el segundo texto emergente dentro del juego, o en este caso el cuarto que vemos en pantalla, sería una descripción de ahora sí que la infectividad del virus. En este caso puse que es altamente efectivo por vía terrestre y aérea. Ya después nos vamos a establecer el país de inicio. Aquí podemos ponerle que no, o sea, si ponemos off, o sea no, el jugador puede elegir en el país que él quiera. Pero si ponemos on, tendríamos que poner el país en donde se tendría que iniciar a fuerzas. O sea, no habría opción para iniciar donde uno quisiera. La población infectada, los fallecidos y la población zombies, si en ese caso va a haber zombies. Pero como no vamos a hacer eso, o sea, lo vamos a dejar así, para que la persona pueda elegir en qué país iniciar. Ahora, esto es lo mismo, una condición de victoria personalizada. Si queremos que haya una condición de victoria, solamente le ponemos en 1. Introducimos todos los datos que nos piden.
el título emergente, el rasgo de victoria. O sea, esto quiere decir que si no hay este procedimiento antes de finalizar, no puede haber victoria. Entonces yo lo voy a dejar en on, en off. Después tenemos lo que es el multiplicador de escenario. Esto básicamente yo entiendo que es como que los puntos que te dan al iniciar. Ya ven que cuando iniciamos nos empieza a dar un punto de efectividad, 2, 3, 4, y esto lo podemos canjear para poner ahora sí que síntomas, transmisiones o habilidades especiales. Si ponemos 7, pues obviamente va a incrementar esto y no queremos que pase eso porque sería muchísimo más fácil. Entonces en esta ocasión le vamos a poner 0.5. Ahora aquí hay otros controles. ¿Quieres restringir los eventos? Si quieres restringirlos, pues obviamente le tienes que poner que sí. Y más adelante te va a decir qué eventos están restringidos. Yo no los voy a restringir. Ahora, bloquear dificultad. Si ponemos que sí, solamente una dificultad vamos a poder jugarlo. Yo en este caso le voy a poner que no, porque va a haber personas que quieran jugarlo en formal, en normal, en brutal o en mega brutal. El siguiente apartado es por si queremos que previamente a iniciar ahora sí que el escenario, los jugadores tengan la opción de poner genes. En este caso yo le voy a poner que no, porque pues ahora sí que tiene que ser un poco complicado, ¿no? Pero también podemos ponerle que sí, no hay ningún problema. Permitir trucos, pues obviamente no, estoy en contra de cualquier persona que use hacks o trucos, ¿no? Personalizar fecha de inicio, pues también vamos a ponerle que no, o sea, no tiene, ahora sí que no tiene lógica ponerle que sí. Ya que terminamos los datos de escenario, nos vamos a traducciones. Si es que queremos que personas de otras partes del mundo, otros jugadores pues, quieran jugarlo, ahora sí que primero tendríamos que poner el idioma en el cual lo estamos creando, en este caso es el español. Y después vamos a ingresar lo que son ahora sí que los idiomas que queramos que haya subtítulos. Y obviamente en los títulos también va a estar subtitulado, ¿no? Y estos son los que yo puse. Ahora sí que estos jugadores de estas partes del mundo van a poder jugarlo porque todo se va a traducir. Ok, ya que terminamos los datos de escenario, nos vamos a ir al laboratorio de la enfermedad. Aquí tú configuras básicamente el patógeno y vamos a ir paso por paso. No quieran saltarse habilidades y luego síntomas, no, es paso por paso. El estado inicial es como que la configuración en general. En este caso yo la tengo como hongo, aunque era un virus, pero como yo les dije desde el inicio es un ejemplo. ¿Por qué elegí el hongo? Porque es más complicado de infectarse. Entonces, cuando yo estuve probando y haciendo configuraciones distintas, me di cuenta que lo estaba haciendo mal y estaba haciendo que sea más fácil la infección y duraba ahora sí que menos el juego porque terminaba rápido, no había como que un reto. Entonces por eso elegí el hongo. Yo les recomiendo que si están probando, si es su primera vez, déjenlo tal cual está, no le muevan nada. Tal cual está, no le muevan nada. Porque por ejemplo, si ustedes ponen aquí, digamos que ponen 8, pues literalmente el patógeno, ustedes ingresándolo, va a estar infectándose pero de volada. Y se va a quitar el chiste, o sea, se supone que tenemos que evolucionarlo para que transmita más poco a poco. Entonces esto le quitaría como que el chiste de jugarlo, sería muchísimo más fácil. Entonces lo dejamos en 1. Igual en gravedad inicial podemos dejarlo en 1, podemos dejarlo en 0, yo lo voy a dejar en 1. Ahora, la velocidad de transmisión por aire. Aquí es la mínima. Sabemos que el hongo, los que hemos jugado Plague Inc., es muy complicado de transmitir. Entonces yo lo voy a dejar así. Más adelante les explicaré por qué. Pero por el momento lo voy a dejar así.
Aquí, por ejemplo, te explica la velocidad de transmisión por aire, por mar o por tierra. Si ustedes ponen más, si por ejemplo pusieran aquí 2 o 3, se incrementaría muchísimo más rápido la transmisión por tierra, y eso es lo que no queremos. Y lo vamos a dejar así. De igual forma, esto aplica para todos, por aire y por mar. Ahora, aquí tampoco le he movido nada. La eficacia en países ricos siempre va a ser 0. Países ricos puede ser Estados Unidos, Rusia, por ejemplo, Inglaterra. Eficacia en países pobres, pues 1. En países urbanos 1, en países rurales 1. En países cálidos, en países fríos y en países húmedos, y en eficacia en países áridos, yo les recomiendo que no muevan nada. Déjenlo tal cual están, porque hay habilidades que hacen que se incremente la efectividad en países fríos y cálidos. Si ustedes la mueven para que sea más fácil la efectividad, pues no va a haber chiste. O sea, se va a finalizar rápidamente y van a ganar rápidamente. O sea, no queremos eso, queremos que sea difícil. Bueno, ya una vez dicho todo esto, lo dejamos así. Si no lo pueden configurar, no hay ningún problema. Ahora sigue el requisito de la cura. Pues, por ejemplo, aquí nos explica: los números positivos aumentan la cantidad de investigación necesaria para curar la enfermedad. O sea, si nosotros aquí si quitamos 0 y ponemos 5, va a ser más difícil para los científicos realizar las investigaciones y generar la cura. O sea que vamos a estar a rienda suelta prácticamente. O sea, no va a haber nadie que nos dé el reto de concretarlo y ganarle a los científicos. Entonces por eso se deja en 0. De nuevo, si ustedes quieren poner otro número, no hay ningún problema, pero lo recomendable para que sea un desafío es dejarlo en 0. Probabilidad de mutación. Aquí lo podemos dejar así como está. Yo la verdad recomiendo que lo dejen tal cual. No le muevan nada, pero podemos incrementar la mutación. Podemos ponerle 1, 2, 3, 4. Esto obviamente va a hacer que desde el inicio haya más probabilidad de que los síntomas se activen, y eso es lo que no queremos. O bueno, también puede ser que sí lo queramos. Ahora sí que depende del patógeno. Si es un virus o si es un nanovirus, pues a lo mejor sí convendría, pero en este caso es un hongo. Ok, ahora incrementa la velocidad de contagio. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos al icono. Cuando cambia el contagio, no cambia con el nuevo valor inmediatamente. Este valor afecta la velocidad a la que cambia el nuevo valor. ¿Qué quiere decir esto? Iniciamos normalmente sin nada, transcurre el tiempo y nos vamos a transmisiones y activamos alguna transmisión. Cuando la activemos siempre va a haber una bonificación, se va a aumentar la efectividad, ¿no? Eso es lo que siempre hemos visto. Pero este factor hace que una vez que lo activemos, después de un cierto tiempo, yo diría que unos 30-40 segundos, incrementa esa velocidad de contagio 0.3%. O sea, va incrementando en base a las transmisiones o a los síntomas, que también luego hay síntomas que aumentan el contagio. Cada que los activemos va a ir incrementando paulativamente. Ahora, el aumento mínimo de contagio. Ahora sí que cuando el contagio cambia, no lo hace de forma inmediata. Esta es la cantidad mínima que cambia. Por día esto va a ir cambiando ahora sí que el mínimo de contagio. Disculpen si escuchan a algunos ladridos, pero pues bueno, ahorita hay muchos perros aquí en mi calle y a veces no puedo grabar por lo mismo, pero bueno. Después dice aumenta la velocidad de gravedad. Pues esto básicamente es si queremos aumentar la gravedad del patógeno paulativamente, como el primer caso. Y yo recomiendo que lo dejen así. Después tenemos el aumento mínimo de gravedad. Esto es por día, o sea, pasa un día y aumenta
si no me equivoco, 0.3%. Después aumenta la velocidad de letalidad. Esto pues obviamente es el indicador de la mortalidad del patógeno. Lo vamos a dejar así, no quieran ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque desde el inicio les aviso que van a perder, literalmente. O sea, van a infectar un país, 2, 3 personitas, 4 personitas, y de repente, ¡pum!, perdiste. Porque la letalidad es muy alta. Entonces hay que dejarlo así. Igual el aumento mínimo de mortalidad, igual hay que dejarlo así. Ahora, la transmisión por cadáveres. Cada que una persona ahora sí que ya saben, ¿no? Esa palabra no la voy a decir porque luego YouTube me castiga. En los cadáveres va a haber una cierta infectividad, entonces lo vamos a dejar así. Ahora, la transmisión por tierra vamos a dejarla en 1, por mar igual y por aire igual. Esto va a ser ahora sí que los rasgos generales de la efectividad y la infección por tierra, mar o aire. Ahora, puntos de infección vamos a dejarlos así. Generalmente es 1, pero como este es hongo vamos a dejarlo en 0.5. Ahora, si no me equivoco, miren, en el anterior punto creo que me equivoqué. Creo que en el anterior punto era el puntaje general. Este sí es los puntos de ADN, ¿ok? Y bueno, ya terminando eso, es la configuración general. Nos vamos a transmisiones. Aquí viene la parte divertida. Tenemos dos opciones. Si queremos hacerlo rápido, podemos hacer lo siguiente. Podemos tocar en cualquier icono. Por ejemplo, yo ya hice uno, que es viaje galáctico. Ahorita les voy a explicar más en detalle. Pero podemos tocar, por ejemplo, el icono del becerro. Ganado, perdón. Y le ponemos en editar. Aquí nada más cambiaríamos el nombre. Por ejemplo, podemos ponerle... ¿qué será? Vamos a ponerle ganado galáctico. Y aquí no voy a poner una descripción porque me voy a tardar más, pero podemos poner la descripción de esta transmisión. Ahora, esto es un rasgo de inicio. Si es el ganado 1, vamos a ponerle que sí. Si es ganado 2, vamos a ponerle que no, porque para desbloquear ganado 2 tendríamos que tener ganado 1. Ahora, el coste del rasgo, o sea, cuánto va a costar desbloquearlo con los puntos de ADN. Vamos a dejarlo en 7. Aquí no conviene que cambie nada, porque si cambiamos la cuadrícula, pues vamos a cambiar el lugar de esta transmisión. Ahora podemos cambiar el icono del rasgo. Como puse ganado galáctico, lo vamos a dejar así, pero vamos a ponerle algo más llamativo. Vamos a dejarlo en amarillo. O no, en verde está bien. Aquí, por ejemplo, el icono del rasgo les va a aparecer varios iconos para modificar. Por ejemplo, podemos poner un sol. Creo que este es el de vampiros, pero vamos a dejarlo en ganados. Ahora la superposición del icono, vamos a dejarlo así porque pues es el nivel 1. O sea, cada que tú pones uno puede ser, por ejemplo, que sea más infectivo o más grave, pero vamos a dejarlo normal. El icono numeral, si este fuera el número 3, le pondríamos en 3, pero como es el 1, lo dejamos en 1. Y ya. Estadísticas base, yo les recomiendo que lo dejen tal cual está. Ahora, si queremos que haya un mayor reto, podemos disminuirlo, podemos ponerle en 1. Pero ya recordando esta parte, creo que cambia contagio. Esto es cuando nos indica la barra de infectividad, no cambia como tal el contagio. Donde sí cambia es en esta parte. ¿Cambia transmisión por tierra? No. Ni por mar, ni por aire, ni por cadáveres. En teoría sí debería cambiar por tierra porque pues es ganado, ¿no? Entonces vamos a ponerle 0.
0.5, no, 0.2. Ahora la eficacia ambiental. Como ven, esa transmisión de ganado es más que nada para países rurales. Sin embargo, si ustedes quieren cambiarlo, ponerle en países pobres o países urbanos, cálidos, fríos, pues podemos ponerlos. Pero como queremos hacer una transmisión paulativa, vamos a dejarlo así. Ahora, ¿cambia el requerimiento de cura? No como tal, porque es una transmisión. En donde sí podría cambiar podría ser en síntomas o en habilidades. Esto tampoco hay que moverlo. Puntuaciones especiales. Las esporas producidas, esta es más como para una habilidad. Si recuerdan, en el patógeno hongo hay una habilidad que te permite esparcir el hongo por esporas. Entonces vamos a dejarlo en 0. Ahora la bandera de ácido nucleico. Esto igual no vamos a tocarlo, es más como para los virus, nanovirus. O para el último que era... creo que era... No recuerdo cómo se llama el último, pero es el más infeccioso. Precargar rasgo, no, vamos a dejarle que no. ¿Puede involucionar? Sí puede involucionar. Si queremos, obviamente. Si no queremos que involucione, pues le ponemos que no. Pero si queremos que involucione, vamos a ponerle igual 7. Ese va a ser el costo por involucionar. Aunque lo ideal sería mejor un 3 o un 4. Un 3. Porque pues es el primero, ni modo que sea muy costoso. Rasgo de dependencias. O sea, ¿qué quiere decir esto? Básicamente, para que este se active, tendríamos que depender de otro rasgo. Por ejemplo, si este fuera ganado galáctico 2, tendríamos que poner aquí ganado galáctico 1. Vamos a buscarlo. Tendríamos que poner ganado galáctico 1. Pero como es el 1, no lo vamos a poner. O sea, vamos a dejarlo así. Pero si fuera el 2, tendríamos que poner el 1. ¿Para qué? Para que al momento de adquirir el 1, ganado galáctico 1, nos aparezca la opción de adquirir ganado galáctico 2. ¿Ok? Y por ejemplo, si quieren que haya alguna otra... ahora sí que algún otro rasgo que sea requerido para que también se active, abajo lo pondríamos. Por ejemplo, esto se ocupa cuando queremos combinar ahora sí que dos rasgos de transmisión, que es por ejemplo transmisión por aire y por barco. Cuando estos dos ya tienen 1 y 2, o sea, transmisión aire 1 y 2, transmisión barco 1 y 2, se abre el tercero, que es la combinación de ambos. En este punto, si ese fuera el caso, tendríamos que poner también requiere el otro. El otro, ahora sí que la otra forma de transmisión. Y ya. Ahora, ¿dónde se va a escanear esto? Pues esto es básicamente cuando están investigando la cura, si no me equivoco. Pero vamos a dejarlo en ceros, o sea, como es un rasgo muy mínimo, pues vamos a dejarlo en ceros. Y bueno, ya tendríamos el primero. Ahora, la otra forma de crear un virus, crear una transmisión, es como la que ya hice acá, viaje galáctico. Pero les voy a hacer una explicación rápida. Tocan cualquier icono octagonal o hexagonal, si no me equivoco. En este caso voy a tocar el 31 y le voy a poner el nuevo. Vamos a ponerle el nuevo y ya se abre la opción de editarlo. Vamos a poner en editar y aquí vamos a empezar literalmente desde cero. Todo lo que ya vimos anteriormente, el nombre, la descripción, si cambia el contagio, el icono de rasgo, por ejemplo, todo va a estar desde cero. Entonces vamos a tener que editarlo y a veces nos podemos tardar hasta 10 minutos. Si lo hacemos bien, si lo hacemos medio bien, pues sí nos tardamos menos, ¿no? Es por eso que yo les digo, a mi consideración, si es la primera vez,
que mejor utilicemos los que ya están preestablecidos. Y si queremos poner algo más, pues simplemente lo modificamos y ya es todo. Y nos tardamos menos. Acá tengo otro ejemplo que es viaje galáctico. Vamos a ponerlo en editar. Por ejemplo, el hongo obtiene la capacidad de adaptarse a la atmósfera, aumentando así la transmisión. Sí, se escucha muy fumado, pero bueno, así es esto en Plague Inc. Y por ejemplo aquí le puse coste del rango 28, pero lo podemos poner en 31, por ejemplo. Ahora, esto es un rasgo de inicio, le ponemos que no. ¿Sí se acuerdan? Este tiene que desbloquearse cuando ya esté aire 1 y barco 1. Ahora, posición de la cuadrícula y el icono del rasgo. En este caso voy a cambiarlo. Se me hace muy poco llamativo, entonces vamos a ponerlo en naranja. No voy a cambiar ni el icono ni la superposición del icono. El numeral pues es el número 1, entonces no vamos a poner nada. Ahora cambia el contagio. Como ese ya es la combinación de ambos, sí va a cambiar a 6. Cambia la gravedad, no. Cambia la letalidad, no. Cambia la probabilidad de mutación, 0.3%. Cambia transmisión por tierra, sí, 8. Por mar, 8. Por aire, 3. ¿Por qué 3? Porque en la descripción dice que adquiere la habilidad de contagiar desde la atmósfera, entonces pues hay que ser congruentes. Va a ser más fácil contagiarse por aire, por ende. Como no dice nada de cadáveres, no lo pongo, pero podemos ponerle, por ejemplo, 0.5. Sin embargo, pues para este punto no va a haber nadie fallecido. Ya cuando empiezan a fallecer es cuando metemos síntomas. Ahora, este sí va a afectar, o ahora sí que va a tener eficacia en países ricos. Como pueden ver, yo ya le modifiqué para que tenga 1. Si se acuerdan, en países fríos era 0.5, por ejemplo. Aquí este sí ya va a estar más fuerte, pues le puse 1. ¿Cambia el requerimiento de cura? No cambia. Esporas producidas, no. Ah, no, sí, le puse 0.1. Ahora, si vamos a poner esto, dice el número de países al azar que serán infectados cuando este rasgo mejore. Una vez que mejore, solamente por esa única ocasión se va a infectar un 0.1, o sea, un país. ¿Por qué? Porque como vuelvo a repetir, hay que ser congruentes con lo que decimos en la descripción. Si dice que vamos a contagiar desde la atmósfera, pues por ende va a haber un contagio así aleatorio, ¿no? Por eso puse las esporas. Ahora, precargar rasgo, no queremos precargarlo. ¿Puede involucionar? Sí. Coste por involucionar, pues pongo 30. Ahora, requiere aire 1 y agua 2. Yo había explicado que se tenía que poner abajo, sin embargo se puede poner arriba, no hay ningún problema. Ahora el escáner corporal, yo puse 1, pero lo voy a dejar en 0. Esto se ocupa más que nada, lo investigué cuando ya se ponen en síntomas. En transmisión no se pone esto. Y bueno, como ya pueden ver, ahí está el icono. Viaje galáctico. Entonces así lo vamos a dejar. Es un ejemplo breve para no saturarlos, pero si quieren modificar todo, yo les recomiendo que lo hagan con los que ya estén y nada más le cambian el icono si quieren, el nombre y la infectividad. Después nos vamos a síntomas, es prácticamente lo mismo. Aquí en síntomas podemos hacer los dos caminos que les mencioné, ocupar uno o borrar todo, porque también podemos borrar. Por ejemplo, este casi no lo ocupo yo. Podemos borrarlo. ¿Estás seguro de que quieres borrar la locura? Sí. Podemos borrar todos y crear nuestros propios síntomas desde un inicio y acomodarlos como queramos. ¿Ok? Ahora, yo quiero hacer así como que algo seguido. Entonces vamos a ocupar... Vamos a ocupar estos tres, miren. Este
este y este. Vamos a editarlos. No le voy a cambiar nada aquí porque si no me tardaría más. El icono sí lo voy a cambiar. Como es algo así como que galáctico, vamos a ver si hay algo así. Bueno, este. Vamos a ponerle ese. Confirmar. Estadísticas base. Este vamos a dejarlo así. No vamos a cambiar nada. No vamos a cambiar la transmisión porque esto ya se enfoca más a la gravedad y a la mortalidad. Lo vamos a dejar así, por algo está así. El requerimiento de la cura, sí, vamos a dejarlo así. No vamos a tocar esporas. Involucionar el multiplicador de coste. No creo que sea necesario. Bueno, sí, en síntomas sí nos aparece, pero es el tercero, no. Vamos a dejar a decir que no. Ahora sí requiere algo. Lo que vamos a hacer, no recuerdo cuál era el anterior. Hemofilia y tumores, ok. Vamos a buscar hemofilia. Bueno, estaba hemofilia extrema, pero no creo que sea ese. Tumores, vamos a dejarlo en tumores. Listo. Ok, vamos a dejarlo tal cual está. No vamos a cambiar nada. Y bueno, lo único que podríamos cambiar para que se distinga podría ser... hemorragia galáctica. Y podríamos poner aquí una descripción así como que muy de ciencia ficción, ¿no? Pero yo creo que para distinguirlo sí vamos a cambiar el color. Vamos a ponerle un moradito. No, un amarillo. Y así nos seguimos. Por ejemplo, este de cerebros. Choque hemorrágico, podemos ponerle... Vamos a ponerle zombies galácticos. Vamos a cambiar el icono, le vamos a poner un morado. Ahí lo vamos a dejar. Bueno, como son, sí, bueno, en este caso como vamos a meter supuestamente zombies, vamos a mejorar la transmisión por tierra. Si recordamos en la cultura pop, los zombies pues básicamente cuando te muerden te infectan. No vamos a poner ninguna eficacia porque pues es un síntoma de mortalidad. Ahí lo vamos a dejar. Igual lo vamos a dejar así. Involucionar el multiplicador, vamos a ponerle 33. Y obviamente vamos a depender de que se active, si no me equivoco. Está hasta el final. Viaje galáctico, no sé si cómo le puse. Lesiones cutáneas. Hemorragia galáctica. Vamos a requerir que primero se active hemorragia galáctica. Y se recuerdan que dije de los zombies. Vamos a ponerle aquí 0.5. Y ya está. Y así podemos ir configurando uno por uno, nada más cambiándole el icono, el nombre, para hacerlo más rápido.
Ahora nos vamos a habilidades. Aquí, como es un hongo, tiene todas las habilidades de esporas, al igual que lo normal, que son las habilidades ambientales y las habilidades de la cura o efectividad en países ricos, que son los medicamentos. Entonces yo me voy a centrar en modificar las esporas. Vamos a editarlo. Sí, ese es el primero es este. No, creo que es este. Bueno, aquí vamos a ponerle alguna habilidad especial que se nos ocurra. ¿Qué podemos ponerle? Podemos ponerle... vamos a ponerle nave galáctica. El coste del rasgo es 2. Vamos a dejarlo en 3. Vamos a cambiar el icono. Para hacerlo más llamativo vamos a dejarlo en verde. Y el rasgo sí vamos a cambiarlo. Vamos a poner a ver qué tal. La superposición está bien así. Bueno, no, casi no se nota ese icono, entonces vamos a dejarlo así. Y ya está. Vamos a dejarlo así y vamos a dejarlo así. Caray, no, esto no. Como es de esporas, sí cambia la transmisión por tierra, entonces vamos a quitarlo. Es demasiado 50. Vamos a ponerle 2 y 2. La eficacia ambiental, pues vamos a dejarlo así. ¿Cambia requerimiento de la cura? Sí. Vamos a ponerle un 1. Esporas, vamos a dejar una. ¿Puede involucionar? Sí. Vamos a dejarlo en 6. Ok, ráfaga de esporas. Ahora podemos detallarlo un poco. Como puse esporas, vamos a ponerle emite, en vez de una ráfaga de esporas, emite una ráfaga de naves galácticas que infectan a países aleatorios. Y ya está. Y nos vamos, ahora sí que vamos quitando las demás. Ahora, si por ejemplo queremos poner una que sea más ambiental, pues ponemos eficacia ambiental, ¿no? Queremos que sea más eficaz, por ejemplo, en el frío, pues modificamos eficacia ambiental y ponemos un título que se refiere a eso. Si ese fuera el caso, nos iríamos a resistencia al frío 1. Podríamos ponerle se me ocurre frío galáctico, por ejemplo. Frío galáctico, y ponemos la resistencia que queramos, ¿no? Al igual que la resistencia a medicamentos y todo lo demás, pero pues básicamente así lo iríamos modificando. Y hasta aquí llega la primera parte. Si se acuerdan, en el video les había mencionado que iba a ser 3 partes para no saturarlos. Entonces, si les ha gustado hasta el momento este video, los invito por favor a que me apoyen dejando su like para el algoritmo de YouTube y también suscribiéndose a este canal. Si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia, pueden dejarlo en los comentarios.